Europa critica duramente la última frivolidad de Pedro Sánchez después del fracaso de Ceuta, de la violación territorial, de la soberanía territorial de España, algo que él mismo ha definido como un ataque contra la soberanía territorial española y que tan solo 24 horas después quiso devaluar a través de una falsa sensación de normalidad, publicando una playlist de verano y replicando precisamente lo que son las maniobras de propaganda de Obama, señalando precisamente que Pedro Sánchez está siguiendo a los mismos asesores de Obama. Muchos señalan de que ha sido un grave error de comunicación, pero ¿y si te dijera que de error ninguno? Porque de haber sido un error, hubiésemos visto algún otro comportamiento que no se ha dado. Y ojo, porque en Europa comienza a circular la noticia de la playlist del psicópata, quien en su sano juicio, en una situación tan grave para una región de España, no olvides que Ceuta es una región de España poblada por 80 y pico mil habitantes, con una parte de su población en seria dificultad y con 81 muertos en el frente como resultado de esa invasión, de esa agresión territorial, se va de vacaciones sin resolver los problemas de esta situación y publica una lista tan frívola mientras hay 140 familias que lloran sus seres queridos, lloran sus pérdidas y otras tantas que no encuentran todavía a sus hijos, hijos que posiblemente hayan ya sido repartidos por el territorio español sin avisar siquiera a sus familiares que los buscan entre los muertos en unas playas, muertos que, por cierto, el gobierno de Marruecos rehúsa recuperar del mar. ¿Qué te parece todo esto? Acompáñame en este vídeo porque te voy a mostrar precisamente cómo la estrategia de Pedro Sánchez no solo no es un fallo, sino que atiende a una técnica concreta de propaganda, pero una técnica que contextualizada en el sufrimiento de la gente de Ceuta y de las familias de Marruecos que lloran sus seres queridos, sus pérdidas, se convierten no tanto en una frivolidad como le critica Europa, sino más bien en un acto deliberado de un auténtico psicópata. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto titulaba esta mañana la SER, última hora, se eleva a 141 la cifra de migrantes muertos en la tragedia de Tarajal de Ceuta. Fuentes oficiales confirman a Nico Castellano que la cifra de los cuerpos recuperados en aguas españolas asciende a 78 en aguas españolas y se sitúan en 63 los recogidos en aguas marroquíes. Pero es más, fíjate lo que publica Europa Press, el presidente de Ceuta cifra en 6.000 todavía los migrantes irregulares que aún deambulan por la ciudad y tacha a Marruecos de país no fiable. Se puede movilizar 80.000 personas sin que las autoridades los perciban, pero ojo, cuidado, hay 6.000 inmigrantes todavía en Ceuta y el gobierno de vacaciones. Y es más, lanzando una falsa señal de normalidad, Voz Populi titula: el gobierno confirma el abandono de la frontera en Ceuta. Asegura que ya cuenta con los medios necesarios, es decir, que lo que se tenía es lo que tiene que tener, no va a haber mejoras, no va a haber más seguridad. Imagínate en qué situación de indefensión se encuentra la población de Ceuta y mientras tanto La Razón titula: la prensa internacional sentencia a Sánchez por su papel en la crisis migratoria de Ceuta. ¿Tiene sensibilidad? Una parte de este artículo de La Razón dice, sacado de El Telegraph, ¿vale? De una publicación del Telegraph, lanza su lista de reproducción de verano en medio de una doble crisis. Su banda sonora de las vacaciones es de mal gusto, reza el artículo en referencia a las recomendaciones musicales en su cuenta de TikTok. Lo cierto es que ha sido nuclear en los medios alemanes y británicos. La banda sonora veraniega incluía el sencillo I Feel So Free de Madonna y temas de Charlie XCX y los Rolling Stones, analizan en The Telegraph. Gravísima crisis o gravísimas críticas de frivolidad por la manera que está utilizando Pedro Sánchez de abordar esta situación. Es tremenda la situación porque hay familias que buscan sus seres queridos. Entre los muertos no se saben algunos si han muerto, no se saben si están entre los miles repartidos por Ceuta. Imagínate la angustia de muchos padres y madres que buscan a sus hijos y ahora mismo no saben
en Marruecos, sí. Están entre los muertos de esta guerra, de este asalto al territorio español. No olvides que se trata de una agresión sin armas, ¿vale? Pero no deja de ser una agresión al territorio español, de la que España sí, no se ha defendido con las armas, pero aún así hubo muertos. Y ojo, tampoco dejemos de lado el malestar y el sufrimiento de las familias y de los habitantes de Ceuta, que han visto cómo sus casas han sido asaltadas por auténticos animales. No sabemos si hubo violaciones, no se habla de aquellas personas que han visto quemados sus vehículos, que han sufrido robos, que han tenido que cerrar sus negocios dando pérdidas y que sufren ahora mismo la inseguridad de tener en su territorio personas hambrientas, dispuestas a todo para obtener algo de dinero y algo de comer en una situación de supervivencia. Y sabemos que la situación de supervivencia lleva al ser humano a conductas mucho más animales, mucho más primarias. Al final es cuestión de, en fin, sobrevivo yo o sobrevive el otro. Cuando la vida de una persona está en riesgo, esa persona se convierte en extremadamente egoísta y puede atentar, ¿por qué no?, contra la seguridad de otras personas. Esta ahora es la situación y el sufrimiento de las personas de Ceuta, pero también el sufrimiento de 140 fallecidos, ¿por qué no?, en una jornada que podríamos llamar una jornada de guerra. Y ojo, porque he entrevistado a José Manuel Villarejo, al comisario Villarejo, y a Guillermo Rocafort por separado, y me hablan de algo tremendo que podría ocurrir, y es que España se podría convertir por intereses geoestratégicos en la Ucrania del sur de Europa, y podríamos vernos envueltos, como les pasó a los ucranianos, que no querían una guerra, pero al final la tuvieron, y precisamente gracias a toda una serie, o por culpa de toda una serie de intereses occidentales que provocaron la invasión de Rusia, y por qué no, aquí se podría provocar la invasión de Ceuta y Melilla para desestabilizar el frente sur de Europa y ver en España las mismas imágenes que hemos visto en Ucrania. Algo que claramente nadie desea, pero no lo olvides, un año antes de la invasión de Rusia, los ucranianos vivían felices. Y algo parecido ocurrió también en otras zonas de Europa que de repente se vieron envueltas en un conflicto sin su población quererlo ni desearlo, simplemente porque interesaba a otros intereses internacionales. No olvides que nosotros hemos tenido nuestro 11M, pero de esto te hablaré en los vídeos que publicaré el fin de semana, entrevista al comisario Villarejo y a Guillermo Rocafort. Ya te lo adelanto. Ojo con esta noticia también, la tenemos aquí, la pongo en grande. Marruecos no recoge los cadáveres que se encuentran en sus aguas territoriales. La situación es trágica. Han muerto personas. Tú me dirás, son marroquíes, pero siguen siendo seres humanos. Y mientras morían personas, Pedro Sánchez publicaba este vídeo. Un vídeo tremendamente revelador si consideramos la cara y la pose que tiene Pedro Sánchez aquí. La pose es como si estuviera mi amiga Menchu, psicóloga, ha dicho que como si estuviera en un chill out de Ibiza, mientras España se quemaba y mientras Ceuta estaba siendo invadida, pero sobre todo mientras morían 140 personas. Esa es la primera imagen que te salta a la vista, un Pedro Sánchez riéndose, algo que en una fracción, un milisegundo, el vídeo podría haber comenzado, por ejemplo, aquí, o podrían haber utilizado otra imagen de pantalla para que no apareciera esta, pero es que quisieron utilizar esta imagen. ¿Y por qué quisieron utilizar esta imagen? Porque Pedro Sánchez, a través de esta publicación, quería transmitir una sensación de normalidad. Lo curioso es que cuando una persona con rasgos psicopáticos quiere transmitir una sensación de normalidad ante un contexto de sufrimiento, de malestar por parte de la población, en lugar de recurrir a mensajes, ¿no?, de tranquilidad, diciendo que empatiza con lo que están sufriendo, saliendo dando una declaración, empatizo con lo que están sufriendo los ceutíes y también las personas de Marruecos que han sido utilizadas en esta invasión como escudos humanos y que han perdido la vida, porque para eso han servido, y mostrarse disponible y mostrarse, aparecer en el lugar de los sucesos. Sí, bien, es cierto que apareció en el lugar de los sucesos, pero en el momento en el que apareció también desapareció, ¿no? Y luego volvió a aparecer con este vídeo, ¿no?, dando esa sensación de normalidad. Bueno, la manera que tiene un psicópata no es empatizar con el sufrimiento de las personas y tratar de mandar un mensaje de solidaridad y un mensaje de tranquilidad
a través de actos, decisiones y demostraciones de hecho de querer trabajar para aliviar ese sufrimiento. No ha habido hasta el momento ninguna manifestación que haya hecho el gobierno, ninguna demostración como para decir que está trabajando para aliviar el malestar o compensar el malestar de los ceutíes. Más bien, ha establecido un presupuesto de 25 millones de euros para las personas que se han quedado en Ceuta y no se han marchado, no se quieren marchar de Ceuta. Y no, a mí no me ha llegado ningún anuncio, ninguna manifestación, ninguna declaración de establecer algún tipo de compensación para los habitantes de Ceuta que han tenido que sufrir o están sufriendo los agravios de esta invasión. Tiendas cerradas, pérdidas, vehículos quemados, casas asaltadas. ¿Qué ha dicho el gobierno que va a hacer para esta gente? ¿Qué ha dicho que va a hacer Pedro Sánchez para esta gente? Y mientras esta gente sufre y espera una respuesta por parte del gobierno, lo que se ha tenido que encontrar es un Pedro Sánchez riéndose al día siguiente, a las 24 horas, publicando la playlist de verano. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Y lo curioso que esta maniobra, algunos han dicho que es una maniobra errónea, que ha sido un error de comunicación, que esto había sido planificado y que el equipo de comunicación no le dio tiempo sacarlo de las redes. Bueno, si de verdad hubiese sido así, tiempo para recular, tiempo para replantearte lo que has hecho y pedir disculpa lo tiene. Pero es que a fecha de hoy la playlist sigue estando, no tiene por qué cancelarla, obviamente. Este mensaje que él ha publicado sigue estando en su cuenta de Instagram, en sus cuentas oficiales. Podría haberlo borrado. Es decir, empatizando con lo ocurrido en Ceuta, con las 141 vidas que se han perdido y con el sufrimiento de la gente de Ceuta que está padeciendo las consecuencias de esta grave crisis, hemos considerado que la publicación de la playlist, del vídeo de la playlist, no atendía, no estaba en consonancia con el sentir de parte de la población española y hemos decidido borrar esa publicación. Podría haber dicho esto, podría haber pedido disculpas. No olvides que es el presidente del gobierno, es el presidente de los españoles. Es decir, es una persona que debería tener en cuenta que todas sus conductas, todas sus decisiones y afirmaciones deben estar de alguna manera enmarcadas dentro de un sentir nacional. Y si tienes a una región, de una de las 17 regiones de España, que está sufriendo, donde hubo muertos, 140 muertos, y que está tratando de afrontar una serie de problemas que están muy lejos de estar resueltos, el hecho de que tú como presidente no solo te vayas de vacaciones, sino que además publiques una playlist, es una forma de devaluarles, es una forma de, no es tanto una forma de transmitir una sensación de normalidad, sino una forma de devaluar su sentir. Decir que lo que están sintiendo esa persona y las vidas perdidas en Ceuta no valen nada. Hay una diferencia muy grande en psicología entre trasladar un mensaje de tranquilidad con el fin de acercarse a la normalidad. Para ello tienes que dar suficientes pruebas y hechos contrastados de que estás trabajando para llegar a la normalidad y directamente negar el sufrimiento de unas personas. Devaluar el sufrimiento de una persona con el fin de transmitir una falsa sensación de normalidad. Es decir, que Pedro Sánchez está muy lejos de transmitir una sensación de normalidad con respecto a una situación de sufrimiento de parte de la población española, primero, porque esa situación de normalidad todavía no se ha llegado de hecho. Y segundo, porque la manera con la que pretende hacerlo es a través de decir que todo lo que está sufriendo esta gente no vale de nada. Todas esas muertes no valen de nada. Es negar el duelo a esa familia y negar el sufrimiento de los habitantes de Ceuta. Es decir, que una persona, para transmitir una sensación de normalidad con respecto a una situación, tenga que pasar por encima de otras, negándole su sufrimiento y devaluando su sentir, no es más que una demostración de falta de empatía, insensibilidad, cinismo y, por tanto, característica propia de un psicópata. No estamos ante una frivolidad de Pedro Sánchez frente a una situación de gravedad para los españoles. No, estamos ante un acto deliberado de cinismo, porque de haber sido una frivolidad, Pedro Sánchez hubiese pedido disculpa, hubiese retirado este vídeo y no ha hecho nada de todo esto.
Encima, la imagen que escoge de portada del vídeo es un Pedro Sánchez sonriendo, tirado en el sofá, como si nada fuera. Sensación que provoca un mayor agravio y que hace sentir a la gente de Ceuta y a los familiares de los muertos de Marruecos que están ante un presidente totalmente insensible. Y sabemos, la insensibilidad, la falta de empatía son rasgos propios de la psicopatía. Fíjate que además Juan Ignacio Zoido publicaba esto hace unos días y fíjate cómo han cambiado las cosas. 65.000 personas saltan la frontera de Ceuta. Pedro Sánchez, aquí tenéis mis canciones de verano. Ya, pero es que ahora la noticia no es esa. 141 personas han muerto y aquí tenéis mis canciones de verano. Eso es más grave. ¿Tú te imaginas a un presidente de gobierno que frente a la Dana o frente a Damuz a las 24 horas publica una playlist de verano para transmitir normalidad? Esto es lo que hizo Pedro Sánchez. Instrumentalizó lo ocurrido, devaluó la típica devaluación del narcisista, del psicópata, devaluó el malestar de parte de la población española que está sufriendo como representante electo del pueblo, cosa que no tendría que haber hecho, simplemente para transmitir una sensación de normalidad. Y claro, aquí ya la prensa europea comienza a darse cuenta de con quién están tratando los demás países. La prensa europea informa con asombro de que Sánchez se va de vacaciones mientras España se hunde en el caos. Será, hay un error aquí del mundo. Pero claro, hemos visto también en Italia como la playlist del psicópata ha sido duramente criticada por los exponentes del partido de Giorgia Meloni. El primer ministro español está de vacaciones en Lanzarote y hace unas horas ha publicado su lista de reproducción musical del verano del mágico mundo de la izquierda es todo, ¿no? Y lo mismo que decía el partido de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que decía la única lista de reproducción que debería escuchar son la protesta de los españoles. Y cuidado porque esta estrategia que ha aplicado Pedro Sánchez es particularmente interesante porque aquí tenemos la playlist en Spotify, son unas 51 canciones, no te voy a poner cuáles son, ¿vale? Es la misma estrategia que ha copiado de Obama. Obama que cada año, ya desde hace unos cuantos años, publica, fíjate, 2023, 2024, 2026, ¿no? Su playlist de verano. Señal de que Pedro Sánchez está copiando las estrategias de comunicación de Obama. Y ya sabemos, Obama, por quién fue puesto de presidente de Estados Unidos. Ahí está la Open Society de Soros. Bien, sabemos, por tanto, quiénes son los asesores de Pedro Sánchez y a quién y a qué estrategia atienden los asesores de Pedro Sánchez. Esta estrategia de publicar una playlist de verano atiende básicamente a conseguir que las personas puedan despertar una cierta simpatía con Pedro Sánchez por el mero hecho de que comparten gustos musicales. Cuando tú compartes algo con alguien, una persona en común, te gustan los mismos libros, te gustan las mismas canciones, tiendes a despertar una mayor proximidad a esa persona, tiendes a confiar más en esa persona y por tanto tiendes a ser menos crítico con esa persona. Cuanta más canciones Pedro Sánchez consigue meter en una playlist y divulgarlas, que sean canciones diferentes, tiene más probabilidades de llegar a públicos diferentes que puede cautivar o a los que puede o con los que puede aliviar al menos su espíritu crítico, ¿no? Imagina que te gusta un grupo, yo qué sé, un grupo que le podría gustar a gente como Daniel Lacalle, ¿no? No sé, Metallica o Queen o Iron Maiden, ¿no? Sé que a David Lacalle le gustan mucho los grupos heavy, ¿no? Imagínate que Pedro Sánchez pone una canción que es la canción que más le gusta, de un grupo que más le gusta a Daniel Lacalle. Bueno, mejor tiene más probabilidades de despertar en Daniel Lacalle una cierta proximidad, un cierto espíritu de proximidad con Pedro Sánchez como para al menos aliviar la crítica que podría hacerle. Ah, bueno, si compartimos lo mismo grupo musical, si le gusta la misma, oye, pues a lo mejor tan malo no es. A esto atiende la estrategia de Pedro Sánchez de publicar los vídeos sobre las canciones, la playlist, los libros y todas esas cosas que hace. Lo que ocurre es que cuando lo hace para devaluar el sufrimiento de alguien con el fin de transmitir una sensación de normalidad y no recula, no solo estará muy lejos de transmitir una sensación de normalidad, sino que estará demostrando, estará haciendo alarde de una nueva técnica, la técnica de la devaluación narcisista propia de los psicópatas, y afianzando, por tanto, las sensaciones de más de una persona en España y ahora también en Europa de que estamos ante un peligroso psicópata dispuesto a todo, incluso
a anular el sufrimiento de las personas, a pasar por encima del sufrimiento de las personas con el fin de mantenerse en el poder. Este es mi análisis, estas son mis conclusiones, pero me gustaría saber de ti. ¿Conocías que la estrategia de Pedro Sánchez está copiada de Obama? ¿Habías captado que ese interés de vender normalidad en el fondo no es más que una devaluación del sentimiento, del malestar, del sufrimiento de la gente de Ceuta y de la familia de los muertos que provienen de Marruecos? ¿Cómo calificarías a una persona que para transmitirte una sensación de normalidad tiene que anular y no reconocer y no hacer nada para aliviar el sufrimiento de otras personas? Y que encima se va de vacaciones dejando los problemas sin resolver. Escríbeme en los comentarios si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publiquemos el próximo vídeo, ahí nos veremos. Chao.